Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Ronald Duarte, economista y catedrático titular de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad Industrial de Santander, magíster en filosofía y profesor del curso Cine, Economía y Sociedad de la misma casa de estudios. Profesor Ronald, bienvenido. Muchas gracias, Hernando. Muy buenos días a todos los oyentes. Encantado de estar participando de estas charlas filosóficas. Para el programa de hoy comenzaremos con la siguiente frase. La esencia de la pobreza, Armsein, el sentido de la necesidad apremiante, o ser pobre como potencia, en alemán, Der Armut lernt, Heidegger, La pobreza 2008, son las referencias que nos permiten asegurar que Heidegger consideró una novedosa y poco estudiosa forma de entender históricamente la pobreza, Die Armut. Esto se evidencia cuando afirma que el peligro de la hambruna no reside de ningún modo en que muchos hombres puedan parecer, sino que aquellos que se salvan no viven más que para comer a fin de vivir. Esto implica que la pobreza asume un rol trascendental en la historia, a diferencia del materialismo, que considera que el progreso implica precisamente superarla. La siguiente cita así lo argumentan. No es esta miseria social, no es aquella confusión política, no es esta impotencia de la ciencia, no es aquel vaciamiento del arte, no es esa falta de suelo de la filosofía, no es aquella debilidad de la religión. Eso no es la necesidad de que esta o aquella necesidad oprima de un modo o de otro, sino que lo que oprime profundamente y ocultamente es, más bien, la falta de una opresión esencial de nuestra existencia en su conjunto. Profesor Ronald, ¿qué nos quiere decir esta cita? Fundamentalmente que hay una novedosa forma de entender un problema mundial como la pobreza. Novedoso en la medida en que considera la escasez como una condición necesaria a la existencia humana. Y a partir de esa percepción del fenómeno económico, el filósofo puede asumir una postura frente al futuro diferente de la como percepción occidental material tradicional, ¿sí? Que evidencia la superación de la pobreza como un acontecimiento indispensable para la humanidad. No solo porque se ubique como uno de los objetivos del milenio y que haga parte de las agendas de todos los gobiernos en el mundo, que sea una pretensión universal, sino porque es una, va a decir en palabras del filósofo alemán, una necesidad apremiante, que la humanidad, en cabeza de la ideología de mercado, pretende superar a partir del desarrollo económico, bajo una consideración como tradicional, si se puede, clásica,
que el fenómeno de la pobreza se entiende como un opuesto a la riqueza. Es el acontecimiento más llamativo de la propuesta heideggeriana, consiste en cuestionar esta tradicional forma de entender el fenómeno como si pobreza hiciera referencia específicamente a carencia, a escasez o a falta, entendido como lo opuesto a riqueza, que haría entonces consideración al exceso, a lo que sobra o a lo suficiente, a lo que no apremia, va a decir el filósofo. Esta consideración es, digamos, turbia para la economía política en voz de Heidegger, porque no recordamos en la ciencia económica cuáles fueron los motivos que en teoría, nos llevaron a considerar la pobreza como un opuesto a la riqueza. Se asume en Riqueza de las Naciones de Smith, en el Tratado sobre la Naturaleza y la Riqueza de las Naciones, en el que se considera el libro clásico de la economía, se asume que la pobreza no merece ser estudiada porque el interés de la ciencia radica en el estudio del exceso, toda vez que este es el que permite al sistema poder abordar las problemáticas de escasez de la población. Hay que recordarle como a los oyentes que la ciencia económica implica un proyecto civilizatorio en la medida en que es una herramienta para poder como demostrar nuestra capacidad civilizada de ayudar a los desposeídos, como si la simpatía por la suerte del otro, por la pobreza del otro, le sirviera a la moralidad occidental a fin de activar el sentimiento de solidaridad y de simpatía que le permite reconocerse como auténticamente humanos, a diferencia de los comportamientos que evidenciamos en otras especies. La humanidad se siente complacida cuando considera que ha podido sentir el dolor del otro. Esta consideración, denominada en la economía como simpatía, es una prueba de la civilización. En consecuencia, el sistema económico debería propender por un desarrollo de la simpatía, de suerte que los pobres, en un primer momento, estamos hablando del siglo XVIII, cuando surge como el concepto de pobreza moderno al lado de la economía, toda vez que antes entendíamos la pobreza desde una cosmovisión o un sistema de creencias que estaba más cercano a la honorabilidad de la pobreza entendida como un acontecimiento divino, lo que implica el despliegue de la tradición judeocristiana, toda vez que la religión, al ser como el culto del prójimo, la religión del otro, no la religión propia, como ocurría con los dioses de los reyes, sino como el Dios de los católicos es el Dios de los pobres, el Dios de los desposeídos, de los que no tienen Dios. Eso permite la expansión de la tradición judeocristiana, obviamente bajo la visión de Constantino, y bueno, en fin, el desarrollo del imperio, como el desarrollo de todo el cristianismo en Europa. No obstante, en la modernidad, la pobreza ya no se asume de una cosmovisión religiosa, ya no tiene una condición honorable, sino que es como un sistema moral indispensable para activar el mercado. Se necesitaba que los desposeídos acudieran a las fábricas como de forma voluntaria, de suerte que, va a decir Bauman en su libro Capitalismo, Socialismo y Nuevos Pobres, se construyen en Inglaterra especialmente los asilos de pobres que tenían como finalidad estimular el trabajo en las fábricas. El asilo era un lugar tan lamentable que solo aceptaran dichas condiciones aquellos que no podían trabajar.
Como si el asilo es lo suficientemente duro, el perezoso, se creía, querrá ir a trabajar en lugar de recibir asistencia social. Los asilos para pobres, los que le dan origen a la ley de pobres, como sumados a la ausencia de interés de la tradición económica en sus orígenes por el fenómeno, implican que la lectura que se hace de la pobreza es, si se entiende, marginal, como un acontecimiento que no se debe pensar en sí, al cual se llega a partir del análisis sobre la riqueza. Se considera el opuesto. Heidegger, para volver al tema que nos tiene en las jornadas de hoy, estipula la sospecha de que la pobreza es un acontecimiento en sí, que no depende de la riqueza para poderse manifestar, que no es un contrario, sino que puede ser entendido como un fenómeno con sus propias dinámicas. Esa es la lectura más clara que podemos hacer del filósofo. Claro, si la sociedad marcha hacia el progreso, hacia el exceso, si la historia marcha hacia el futuro, un devenir próspero, Heidegger, en consecuencia, pone en tela de juicio que el desarrollo de la humanidad tenga esa condición material, que el ser humano se haya desplazado específicamente hacia el progreso, intentando eliminar como las carencias, las necesidades o la pobreza. Para él, la pobreza asume una condición filosófica trascendental porque se asume como un acontecimiento necesario al desplazamiento o al desarrollo del espíritu. Es indispensable la existencia de lo apremiante para que pueda manifestarse el espíritu. El espíritu en la historia. Recordemos que Heidegger se interesa específicamente por el concepto de tiempo y como su manifestación o su aparición como del espíritu en esa temporalidad, ¿sí? Como una manifestación constante, temporal del espíritu. Esta postura filosófica difiere fundamentalmente de como la consideración tradicional hegeliana, en donde el ser humano se enajena a una idea de futuro, como la consideración de progreso, que posteriormente asume validez universal en el siglo XIX, el afán de lucro, las ganas de querer superarse, es lo que determina el movimiento de la historia para la tradición occidental, para la versión más clásica de la historia, para Hegel fundamentalmente, como en Heidegger, especialmente si no una postura crítica frente a la tradición occidental, sí con una distancia una profunda distancia de las lecturas como de la filosofía occidental, especialmente del siglo XIX y XX. El filósofo intenta asumir una postura más cercana a su realidad social. También debemos entender como estas jornadas a partir del contexto en el cual se desarrolla el análisis. Profesor Ronald, en este espacio también, partiendo, digamos, de lo que su merced nos ha estado compartiendo, ¿qué pregunta podría hacerle a los oyentes en esta breve pausa que se va a dar? Como para que vayan también entrando como en esa sintonía, en calor con el programa y la temática de hoy. Pues sería interesante pensar cuál es el carácter positivo de la necesidad. Como que el oyente pudiera reflexionar la necesidad no como un acontecimiento trágico, sino como el lado
positivo, por así decir, de la necesidad? ¿Cuáles son los elementos favorables de la carencia? ¿Qué podríamos sacar de ahí, por así decir? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, Heidegger y el concepto de pobreza. ¿Qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada, estimado profesor Ronald? Bueno, como entre comillas el filósofo dice, ser pobre quiere decir no carecer de nada, salvo de lo no necesario. Estamos en palabras de Heidegger, de La pobreza 2008, página 111, en la traducción que tenemos más cercana del alemán directo. Ser pobre quiere decir no carecer de nada. En la medida en que la carencia obligatoria no nos lleva a pobreza, porque es obligatoria, también la padece el rico. Salvo de lo no necesario. No carecer de nada, dice el filósofo, salvo de lo libre liberante. Es decir, la pobreza también puede ser entendida como un fenómeno innecesario, específicamente cuando creemos necesitar algo que no es indispensable para el desarrollo del espíritu. Entonces se manifiesta una nueva forma de pobreza que no está caracterizada en la ausencia de necesidades, sino en la carencia de espíritu. Va a plantear el término alemán, pues es Armutig, ¿no? La pronunciación exacta es imposible para mí, pero es, a diferencia de otro término alemán que hace referencia específica a la ausencia de necesidades materiales, este Armutig es la ausencia de espíritu frente a las necesidades. O el ser humano o el espíritu, lo que hemos llamado el desarrollo del espíritu específicamente en Heidegger, se manifiesta en el mundo o está afectado de mundo, por así decir. Y en el terreno del mundo, por eso la pobreza interesa a Heidegger en su etapa más adulta, por así decir, en el más Heidegger ya desplegado. Este documento que estamos siguiendo es una conferencia que Heidegger ofrece con los pocos estudiantes que quedaban de la Facultad de Filosofía de la universidad, en un castillo resguardado. Los aliados ya habían tomado pues gran parte de las ciudades, estaban cerca, pronto llegarían al castillo, y al filósofo se le pide que haga una última como exposición, que presente un texto, un documento para ser leído en la taberna. Consecuencia, como lo mirábamos antes de la pregunta, de pues la pausa, el filósofo está escribiendo para una Alemania vencida, rendida, y un espíritu alemán sometido después, efectivamente, de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ocasionada, pues, en parte también por el gobierno alemán. Consecuencia, Heidegger no está planteando una explicación filosófica
Bueno, siempre lo hace, es un filósofo, pero su intención en esta última conferencia radica más es una liturgia, así lo considera el traductor o el prólogo. Es una especie de misa, tiene más la intención de ser un canto o un poema con una pretensión esperanzadora que ser una clase de filosofía. Es por eso Heidegger, en la frase que leías al principio, como no es la miseria de la filosofía, no es el vaciamiento, no es la miseria social, el vaciamiento de la filosofía, la confusión política, el vaciamiento del arte, no es la escasez lo que es en esencia la pobreza, porque pues sí, es la condición en la que está viviendo en ese momento Alemania. Pues lo mismo podría ocurrir si nosotros intentamos hacer un paralelo para, a partir de esta discusión, entender nuestra propia realidad. No es nuestra confusión política, especialmente ahora, no es nuestro vaciamiento filosófico, la pérdida del sentido y la ideología en el interior de las escuelas y las universidades y el desarrollo productivo de la educación, no es la guerra, el conflicto armado, violento y sangriento, o no es la corrupción lo que determina nuestra pobreza. Plantea el autor, que después de una catástrofe de estas dimensiones, los sobrevivientes solamente existan para sobrevivir. No tengan un Armutit, un espíritu humano más allá de la mera supervivencia. Porque pues sobrellevar la necesidad apremiante es una condición que no solo los seres humanos adelantan, sino el resto de las especies. Todos salen a vivir, todos viven en el mundo, pero solamente, creemos, los seres humanos construimos un sistema de creencias, un sistema simbólico, un espíritu humano que nos lleva a comportarnos como coordinadamente como especie en función de unas finalidades de desarrollo. Antes de concluir, profe, ¿qué podríamos decir al respecto o qué quedaría por decir alrededor de ese concepto de pobreza que quiere trabajar Heidegger brevemente? Pues se podría entender que es una dinámica en sí, que no depende de la riqueza y que se produce una trampa de la pobreza, la creencia de necesidad. Cuando los seres humanos creen que necesitan algo que no es indispensable para su propia existencia, ahí se ha construido una falsa necesidad. Y tal vez en este momento no logro concluir de forma adecuada, pero esa falsa necesidad como nos lleva es la verdadera pobreza, porque es creer que necesitamos algo para poder desplegar nuestro espíritu. Por eso la consideración de la pobreza moderna, podríamos concluir, no está en función de la carencia, sino de la creencia de carencia. Claro, hay mucha gente muriendo de hambre, efectivamente. Eso es una condición material indispensable de solucionar, porque pues es una necesidad apremiante, va a decir. En alemán, es una necesidad indispensable, física para la existencia humana. Las necesidades metafísicas, lo que diría Schopenhauer, las necesidades metafísicas, son aquellas que alivian nuestro pesar de sentido, nuestra vida, nos permiten como entender los problemas que nos subyacen, dentro de ellos el problema de la necesidad. Pero si hay una necesidad falsa, el ser humano no se puede, qué pena la confusión, como no podría entender cuál es su verdadero desarrollo del espíritu. No tendría la posibilidad de desplegarse como un ser, sino que en todo momento necesitaría, va a plantear Heidegger, una necesidad apremiante que lo obligue, la necesidad de un conjunto general de obligaciones. La libertad es entonces la capacidad, lo libre liberante es la capacidad
de reconocer cuáles son las necesidades apremiantes y las necesidades no apremiantes. Necesidades apremiantes y no apremiantes. Profesor Ronald, creo que esto vendría a ser como un abrebocas de algo que realmente es necesario profundizar, y realmente deseamos y esperamos contar con su participación en un próximo programa para poder profundizar más eso, que es una realidad palpable y que se vive diariamente y que uno también la padece de cierta forma. Quizás esa pregunta por la pobreza, ¿qué se puede entender por pobreza? ¿Qué entenderíamos también como esa carencia? No, pues encantado de volver nuevamente al programa las veces que me inviten, también si le dejamos preguntas a los oyentes, como podrían reflexionar en aquello que creen que necesitan, pero que no es apremiante, por ejemplo. Y en un próximo programa podríamos profundizar específicamente en el fenómeno moderno, no tanto en la visión filosófica. Perfecto, profe. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Te agradeciendo también de igual manera al profesor Ronald Duarte por su participación y valiosos aportes. Los esperamos para una próxima ocasión en su programa de la reflexión y la crítica. Les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.